gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh, moradora, leción alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh, moradora, leción alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Les saluda la pastora Teresita Nichon desde aquí de las cabinas de Radio Oasis. Pues reciban un caluroso saludo donde quiera que ustedes se encuentren. Si están ahorita manejando su auto, si se encuentran en casa, si están en los hospitales, en las cárceles, donde quiera que ustedes se encuentren, reciban un caluroso saludo y pues que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Damos la gloria y la honra a mi Padre Dios porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en estos medios de comunicación y poder llegar hasta donde ustedes nos están sintonizando. Pues esto es para mí una bendición bien grande y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, ¿verdad? De estar aquí con ustedes y compartir esta palabra poderosa, ¿verdad? Que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Pues aquí nuevamente, ¿verdad? El Moradoras de Sión, ¿verdad? Este es el ministerio pues que Dios ha puesto en mis manos y doy gracias a Dios porque pues Él ha confiado, Él ha puesto en mis manos esta visión, ¿verdad? Y pues de esto precisamente es lo que el Señor, ¿verdad? Me ha traído en esta tarde, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo traiga? Y pues el Señor me ha puesto en mi corazón compartir un poco con ustedes, ¿verdad? De lo que el Señor me ha dado, de lo que el Señor ha puesto en mis manos y cómo es que yo he podido llegar hasta donde ahorita estoy. Y pues le doy gracias a Dios porque la persona que soy ahorita, de verdad, créanme que si no fuera por mi Padre Dios, yo no sé dónde estaría yo. Y pues le doy gracias a Él porque pues he tenido que pasar, ¿verdad? Por muchas situaciones, he tenido que pasar por muchas pruebas, he tenido que pasar por sufrimientos, he tenido que pasar por pérdidas, de verdad, dolorosas, pero todo esto, ¿verdad? Que yo he pasado ha sido una enseñanza, ha sido un crecimiento, ha sido una madurez, ¿verdad? Y pareciera locura cuando nosotros decimos, pues Señor, ¿verdad? Todo esto que yo pasé me ha servido en el momento en que uno está pasando, cuando uno conoce realmente al Señor, ¿verdad? Y uno se da cuenta realmente cuál es su propósito, cuál es la razón por la cual nosotros pasamos por circunstancias, por situaciones en nuestras vidas y que nosotros en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa angustia, en medio de esa tormenta, nosotros le damos gracias a Dios y yo puedo darle gracias a Dios en cada momento que yo paso difícil de mi vida, porque yo sé que es un aprendizaje, yo sé que es una enseñanza, yo sé que es doloroso, yo sé que tengo que pasar la prueba, yo sé que tengo que luchar, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos que enfrentar batallas, tenemos que enfrentar guerras, tenemos que enfrentar esos gigantes, tenemos que enfrentar a nuestros enemigos y tenemos que pelear, ¿verdad? Tenemos que pelear en contra de ellos. Y pues de esa manera es como el Señor me ha hecho una guerrera porque he aprendido, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, quien me da las estrategias, quien me da las armas para yo poder luchar, ¿verdad? Y precisamente, ¿verdad? Viniendo en camino, pues pidiéndole al Señor, bueno, Señor, que no sea yo, sino seas tú por medio de tu Espíritu trayendo esta palabra. El Señor me recordaba que hace exactamente 10 años, y yo digo, wow, 10 años han pasado ya que yo pasé por una prueba muy dura en mi vida.
en ese tiempo, en el 2009, para estas fechas, estaba yo pasando por una separación en mi matrimonio, un abandono de mi esposo. Estaba yo pasando por un luto, porque cuando pasamos por situaciones, ¿verdad?, de esta magnitud, pues nosotros estamos viviendo un luto. ¿Verdad? Estamos viviendo una pérdida. Es como que si alguien murió y tenemos ese dolor y tenemos ese sufrimiento. Y pues en ese tiempo, ¿verdad? El Señor me levantaba, el Señor me preparaba para poder llegar aquí hasta donde estoy ahorita con este ministerio. En ese tiempo, la verdad, yo desconocía el propósito que Dios tenía en mi vida. Y ahora, después de 10 años, yo puedo entender la razón por la cual yo tuve que pasar por ese proceso y por muchos procesos más que yo pasé en mi vida, por muchos traumas, por muchas situaciones difíciles en mi vida, en mi matrimonio, con mi hija. Entonces, pues ahora yo puedo entender que esa fue la universidad, que todo lo que yo pasé fue una enseñanza para yo poder entender, ¿verdad?, lo que Dios estaba poniendo en mis manos. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en mis manos? Esta visión, este ministerio, Moradoras de Sión, es casa de restauración, de liberación y de sanidad del alma. Esta es una visión en la cual Dios ha puesto esa visión, porque yo la miro, yo la sueño, yo la creo y yo la declaro en el nombre de Cristo Jesús, que la veré hecha y que se va a cumplir, donde podremos tener esa casa de rescate para esas mujeres que como yo están pasando por situaciones similares, que en esa casa podrán venir mujeres que están siendo abusadas, que están pasando por violencia doméstica, mujeres que están siendo lastimadas, mujeres que están pasando por depresión, mujeres que están pasando por una baja autoestima, que ahí en esta casa que Dios está poniendo en mis manos podremos darle lo que el Dios me ha dado a mí. Lo que Dios me ha dado a mí es una sanidad del alma, es una liberación, es una preparación, es poder, como digo yo, ser esta guerrera que soy ahora. Y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque, pues como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Isaías, ¿verdad? 61, ¿verdad? Desde el versículo 1 que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios me ha puesto. Él me ha ungido. Él me ha dado las armas. Él me ha dado lo que yo puedo dar, porque yo no puedo dar algo que yo no he recibido. Y pues voy a compartir con ustedes un poco, ¿verdad?, de este testimonio, de esto que yo pasé hace 10 años, esta separación, ¿verdad?, en mi matrimonio. Yo tenía 20 años, ¿verdad?, de matrimonio, 20 años en los cuales yo pensaba que yo estaba, ¿verdad?, haciendo lo correcto. Yo estaba, entre comillas, peleando por mi matrimonio. Yo estaba tratando, entre comillas, tratar de resolver los problemas de mi matrimonio, de restablecer mi matrimonio, porque siempre había peleas, había discusiones, había desacuerdos, pero era con mis propias armas. Era con mis propias decisiones, era con mi manera de pensar con la cual yo estaba peleando. Y pues por muchos años traté de hacerlo pensando que yo estaba haciendo lo correcto, que lo que yo quería para mi matrimonio, pues era lo mejor. Lo que yo quería para mi matrimonio, pues era, ¿verdad?, que pudiéramos tener un matrimonio en el cual pudiéramos estar, ¿verdad?,
bien. Pero ¿qué pasaba? Que en vez de yo solucionar mis problemas, causaba más problemas. Esto fue pasando los años, discusiones, peleas, en las cuales, ¿verdad? También mi esposo llegó un momento en que dijo, ya no podemos más, son muchos años, no podemos entendernos, no encontramos la solución, estamos siempre peleando. Y esa fue una de las razones por las cuales mi esposo se separó. Pero en el momento en que él se separa, en el momento que él se va, y que yo estoy pasando este duelo y que yo estoy pasando este dolor, el Señor me empieza a mostrar muchas cosas que yo decía, Padre, de verdad que yo le decía, Padre, pero ¿por qué no me diste estas armas? ¿Por qué no me enseñaste esto al principio de mi matrimonio? Yo no entendía porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que pasar todo este dolor? ¿Por qué tuve que pasar este sufrimiento? ¿Por qué tuve que pasar esto en mi matrimonio? Y eran muchas las preguntas las que yo tenía, pero ahora después de tantos años yo puedo entender que la razón por la cual pasó lo que tenía que pasar era para que yo pudiera pasar ese proceso, para que yo pudiera pasar esa prueba, para que yo pudiera demostrar que estoy capacitada para poder tener en mis manos este ministerio que Dios ha puesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no paso todo ese dolor, si yo no paso todo ese sufrimiento, entonces yo no voy a poder entenderte a ti, mujer, que quizás ahorita estás pasando por la misma situación. Quizás tú estás pasando por una separación, quizás tú estás pasando por un divorcio, o quizás en medio ahorita de tu matrimonio, queriendo resolver tu matrimonio, tú estás queriendo usar tus propias armas, como yo quise hacerlo en ese tiempo. Pero en ese proceso, ¿verdad? En ese proceso que yo pasé, tuve que yo pasar una sanidad porque yo no me daba cuenta que yo venía con ataduras, que yo venía con traumas, que yo venía con un patrón equivocado, ¿verdad? Porque pues uno viene de una familia disfuncional en su niñez, en la cual uno mira, ¿verdad?, la situación de sus padres, porque desafortunadamente no conocen al Señor, porque desafortunadamente no saben cómo pelear, ¿verdad?, por su matrimonio o qué es lo que se tiene que hacer. Y de la misma manera como yo, pues lo hacemos con nuestras propias armas, con nuestras propias decisiones, y nosotros tomamos el control en vez de darle el control a mi Padre Dios. Entonces es como un patrón, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a entender que primero que nada, quien tiene que cambiar era yo. Quien tenía que cambiar era yo, quien tenía que pasar por este proceso de sanidad, quien tenía que pasar por este proceso de liberación era yo. Eran peleas, eran luchas, porque al mismo tiempo que yo estaba pasando por ese proceso en mí misma, yo estaba pasando una lucha, una batalla para pelear espiritualmente, ¿verdad?, por mi matrimonio. Y durante ese tiempo, ¿verdad?, yo pasaba pues era muy duro, era muy difícil. Y en ese tiempo, ¿verdad?, el Señor me traía esta palabra, ¿verdad?, que tampoco yo no podía, yo lo aceptaba y yo me daba fuerzas, pero ahora puedo verlo de otra manera porque el Señor nos muestra su palabra de diferentes maneras. Pero el Señor siempre me traía esta palabra que era en el Salmo 23, ¿verdad?, en el versículo 4, que decía la palabra de Dios, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. Y esta palabra me venía. Y esta palabra me daba aliento porque en medio de ese valle de muerte, en medio de esa tristeza, porque estaba devastada, porque estaba deprimida, porque estaba completamente psicológicamente mal, ¿verdad? Por todo lo que yo tuve que pasar en mi matrimonio, por todo lo que yo pasé en mi niñez, porque había muchas cosas todavía que el Señor tenía que sanar y tenía que liberar. Entonces era muy duro, era muy difícil para mí. ¿Qué estoy queriendo decirte a ti que me estás escuchando? Quizás tú en este momento estás pasando por estos valles, pero déjame decirte que al final del camino, al final de esta guerra, al final de esta batalla que tú estás pasando y que tú ya tienes la victoria, porque ahora cada vez que yo paso por un proceso, cada vez que yo paso por valles de sombra, de oscuridad y de muerte, yo puedo decir gloria a Dios porque yo tengo la victoria. Mi pensamiento es diferente. Ahora mi manera de pensar no son preguntas. Mi manera de pensar no es por qué estoy pasando, Señor, por qué estás permitiendo, Señor. No, yo estoy entendiendo que lo que yo estoy pasando en este momento es un proceso en el cual Dios me tiene que pasar para llevarme a otros niveles, en el que el Señor tiene que pasarme para hacerme la mujer que quiere que yo sea, para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Entonces, mi manera de pensar ya no es la misma porque ya pasé por esas pruebas. He pasado por pruebas muy difíciles en las cuales yo he aprendido y en las cuales yo he madurado y yo he conocido al Dios Todopoderoso porque yo he aprendido que Él está conmigo, que Él va peleando la batalla, que delante de mí juntamente con sus ángeles, con su ejército, va peleando la buena batalla por mí y que la victoria es mía, que los procesos son duros, sí, los procesos son duros, que el dolor es mucho, sí, el dolor es mucho, pero déjame decirte que todo eso te hace ser más fuerte, que ese dolor y que tú estás pasando en este momento te hace ser más fuerte, te va a llevar a otros niveles de fe. Porque pasas tú esa prueba tan difícil y cuando tú ya pasas esa prueba dices, wow, yo pasé. Gloria a Dios, porque Dios me ayudó, porque Dios estaba conmigo, porque Dios me procesó en ese momento. Déjame decirte que las circunstancias, que las situaciones que tú estás viviendo son procesos y son enseñanzas que nosotros tenemos que vivir para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Esta visión que Dios ha puesto, esto que Dios ha puesto en mis manos es algo fuerte, es algo, una responsabilidad muy grande en la cual yo tengo que estar preparada para poder llevarla, para poder yo cumplir lo que Dios quiere que yo cumpla. ¿Cómo voy a poder yo entender a una mujer que venga y que esté pasando por un divorcio, por una separación, si yo no lo he pasado? O quizá lo he pasado, pero no lo he enfrentado. O quizá lo he pasado y he tirado la toalla y bueno, pues ya pasó esto, no he peleado la buena batalla. Entonces, ¿qué estoy queriéndote decir, mujer? Que lo que tú estás pasando ahorita es por un propósito, es por una razón, es por algo, porque algo grande Dios va a hacer en tu vida, porque Dios quiere hacer un cambio en nosotros, Él quiere sacarnos de ahí de donde nosotros estamos para llevarnos a otros niveles, para llevarnos al propósito, para darnos las herramientas, para enseñarnos cómo pelear, porque yo tuve que aprender cómo pelear espiritualmente contra todo eso. Pero la palabra de Dios dice, y esto es bien lindo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Salmo, ¿verdad? 23 dice, no temeré mal alguno, dice, no temeré, porque voy a tener miedo si yo sé quién está peleando por mí, porque voy a temer si yo sé que la victoria es mío. Dice, porque
tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da el aliento a seguir adelante y a decir, Señor, si tú conmigo, ¿quién contra mí, Señor? En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, la victoria es mía, Señor, la victoria es mía. Dice la palabra de Dios, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque en presencia de los que vienen y nos angustian, en presencia de esa tristeza, de ese dolor, de esa depresión, de esos ataques que vienen en contra de nuestra vida, Él está aderezando mesa, Él está preparando mesa, Él está preparando mi vida, Él está queriéndome llevar a donde Él me quiere llevar para que yo pueda ser portadora de esa fe, portadora de ese testimonio vivo y poder decir en medio de mis angustiadores, en medio de mi situación, en medio de mi problema, Dios estaba conmigo y Él es quien me levantó y quien ahora me tiene aquí en este lugar. Ahora Él me tiene aquí. Él me tiene aquí trayéndoles a usted esta palabra de aliento, de ánimo, de decirte a ti, mujer, sigue adelante, no te desanimes, mujer, porque algo grande Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito para nosotros. Nosotros no pasamos las situaciones o las circunstancias